Buenas chicos y chicas, ¿cómo les va? Acá les dejo una pequeña explicación de lo que continúa con el material bibliográfico del manual y habla un poco de la higiene hospitalaria, ¿no? ¿Qué es la higiene hospitalaria? Son las técnicas que se llevan a cabo sobre la limpieza fundamental de las áreas, ¿sí? Para evitar la proliferación de microorganismos. Se sabe que tenemos que tener una cierta capacitación para poder hacerlo, ya que hay muchos accidentes y mucha gente lo realiza de forma errónea. Y el objetivo de todo esto es destruir los microorganismos o los gérmenes y evitar la proliferación o la propagación del mismo en distintas áreas. En estos días estuve escuchando al señor presidente de la Nación que contaba respecto en un reportaje, ¿no? Contaba que estamos luchando contra un virus del cual no sabemos dónde está, no sabemos cómo se comporta y en muchos casos nos puede llegar a provocar la muerte, ya que el contacto es por persona o por superficie. Entonces esto es fundamental a la hora de estar en un servicio, el tema de la higiene. La higiene ambiental del área hospitalaria contribuye en gran medida al control de las infecciones. Se ha demostrado que determinados reservorios ambientales fueron origen de la colonización de infecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un área o tengo un reservorio o un objeto mal descontaminado, no solo puede producir la contaminación cruzada, sino también puede producir la proliferación de distintos microorganismos. Entonces es fundamental tener una buena higiene ambiental en el área de trabajo. La limpieza es la eliminación por arrastre de toda suciedad, incluyendo la materia orgánica, que puede contener agentes infecciosos que se encuentran favorables para sobrevivir y multiplicarse. Depende el virus o el microorganismo. Vamos a un ejemplo que estamos viviendo todos, el COVID-19. Sabemos que en cada superficie o en cada lugar donde se deposita puede llegar a tener un tiempo de latencia que puede ser en horas y pueden ser en días. Entonces es fundamental conocer esto. Se diferencian en dos tipos de limpieza: la limpieza de rutina, que es aquella a la que se realiza en forma diaria y en forma superficial, y la limpieza terminal, que es aquella que se realiza a la alta del paciente y en forma un poco más minuciosa y más detallada por los lugares que el paciente pudo haber tenido contacto, ¿sí? La limpieza consiste en la remoción del polvo, manchas y partículas visibles y no tan visibles. Por eso se debe ver el área donde está la persona para tratar de hacer un repaso por toda la superficie en la que sospechamos, entre comillas, que pudo haber estado el paciente. La limpieza adecuada del ambiente hospitalario reduce la carga microbiana de las superficies ambientales. Dicho esto, también la limpieza varía entre las diferentes áreas de la institución y las políticas de limpieza deben ser supervisadas e incluir un cronograma que organice la realización de la misma. Ustedes, como profesionales, en muchos casos van a tener que implementar ciertas políticas o desarrollar las políticas de limpieza de las áreas donde trabajen y controlar los cronogramas que otra persona puede llegar a realizar esa limpieza. No existe producto de limpieza que por sí solo remueva todo tipo de suciedad. Dicho esto, tenemos que saber que a veces necesitamos la combinación de varios elementos de limpieza, ¿sí?, para poder contrarrestar o matar o minimizar esa carga microbiana.
Tenemos que tener en cuenta que el producto de limpieza tiene que ser capaz o debe ser capaz de emulsionar y eliminar las grasas. Sabemos que el COVID-19 tiene en su parte exterior una capa de grasa que es diluida o es destruida con el jabón. Por eso todas las recomendaciones, tanto de la OMS como de todos los medios, es que nos tenemos de lavar las manos muy constantemente con jabón. Estos productos de limpieza también deben dispersar la suciedad, deben eliminarla y deben disolver las proteínas de los microorganismos. Para realizar una limpieza siempre tengan en cuenta o debemos tener en cuenta capacitar al personal para la aplicación de los métodos efectivos, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los métodos más efectivos para la eliminación de microorganismos? El personal de cada una de las tareas debe ser exclusivo, no por eso puede venir la señora que limpia en la cocina del hospital a limpiar un área de quirófano, un área de una terapia intensiva, ¿sí? Cada personal es exclusivo y ustedes deben supervisar eso. El personal dedicado a la tarea debe usar la totalidad del equipo de trabajo, todo el equipo de protección personal, desde los pies, las manos, la cara, ¿sí? Y la cabeza. La limpieza debe realizarse utilizando medios húmedos para prevenir la dispersión del polvo que puede contener microorganismos. Algunas partículas muy chiquititas, ¿sí? Alrededor de los 5 micrones, van acompañados de distintos gérmenes o microbios, ¿no? Y si yo utilizo un plumero para limpiar la ventana o limpiar algún lugar, lo que voy a hacer en vez de contrarrestar ese microorganismo o bajar esa carga, ¿sí? O matar esos microorganismos, los voy a estar diseminando por todo el área. Los productos a emplear deben reunir óptimas condiciones de calidad e integridad. Dicho esto, todos los productos que ustedes utilizan deben estar homologados y deben estar aprobados por el ANMAT, que es la autoridad argentina que se encarga de todo lo que es medicamento, ¿sí? De productos farmacéuticos y de alimentos. Los elementos de limpieza de las áreas restringidas y aislamiento no deben salir de las mismas al efecto de evitar contaminación cruzada. Cabe decir que si yo tengo un área de terapia intensiva, todo lo que se use en terapia intensiva debe quedar ahí, no se debe salir de ese lugar debido a que los pacientes que están en esa zona son pacientes críticos. Recomendaciones acerca de la bioseguridad del personal. El personal al efectuar la tarea siempre deberá cumplir las normas de bioseguridad impuestas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Cada instituto o cada establecimiento va a poner sus normas de seguridad en base a lo que dicen las normas de higiene y seguridad y en base a la protección o el área de trabajo. En algunas áreas es mínima y en otras áreas es máxima. Eso lo pueden ver en el manual. Conocer y cumplir estrictamente las normas con relación a los riesgos laborales. ¿Cuáles son los riesgos? Por citar un ejemplo, los riesgos laborales que va a sufrir un enfermero en una sala común y cuáles son los riesgos laborales que puede llegar a contraer un enfermero o puede estar expuesto un enfermero en un área de quirófano o de enfermo infectocontagioso. Por eso, cumplir las normas de bioseguridad para cada área y para cada sector es fundamental. Usar la vestimenta adecuada, manteniendo el uniforme visible y limpio. El uniforme debe quedar en el hospital, no debe salir del hospital y si es posible no debe salir del área. El uso del delantal impermeable, barbijo, antiparra y todos aquellos elementos UEPP que decimos nosotros, elementos de protección personal, cuando haya un riesgo de salpicadura o contacto con algún posible fluido corporal de la persona, debemos usar estos tipos de elementos. Los guantes que vamos a utilizar para el aseo y para la desinfección siempre tienen que ser guantes resistentes, ¿sí? De tipo doméstico, que
tienen un mejor grip y tienen un espesor un poquito más que los guantes de látex. Siempre lavarse las manos antes y después de ingresar y realizar las tareas, antes y después del uso del guante, antes de ingerir el alimento y después de ir al baño. O sea que antes y después de realizar una tarea, yo lo que tengo que tener en cuenta es que me tengo que higienizar las manos y sobre todo estar vacunado contra las posibles infecciones que me podría llegar a contagiar en las áreas. Método de limpieza. Siempre debemos iniciar desde las zonas menos sucias, o sea, desde la puerta, hasta las zonas más sucias o más cercanas al paciente. Las paredes, desde arriba para abajo, ventanas y puertas, incluyendo manija en forma regular, ya que esos son lugares más comunes de contacto con el paciente. Las superficies horizontales, incluyendo mesas, camas, sillas, repisas u otras instalaciones, siempre tenemos que limpiarla con un paño embebido con detergente, enjuague y la desinfección con lavandina. Como decíamos hace un rato, a veces tenemos que usar la combinación de varios elementos para poder decir que se sanitizó o se desinfectó la zona. Es importante limpiar siempre cuidadosa y exhaustivamente los elementos en la unidad del paciente. Dicho lo anterior, para que se entienda un poquito más lo de exhaustivamente, diríamos que repasar sobre lo ya repasado o limpiar sobre lo ya limpio. La limpieza requiere de 3 tiempos diferentes. ¿Sí? Sabemos que tenemos que usar un detergente para disolver las grasas o romper las proteínas del virus o las bacterias, ¿sí? Y un desinfectante como la lavandina. En la primera tenemos el tiempo de lavado y fregado con agua jabonosa y detergente. En esa tarea vamos a dejar actuar aproximadamente 10 minutos el detergente, luego enjuagar y secar otros 10 minutos y la desinfección con un paño o con un elemento de limpieza con agua y lavandina diluida. Esos son los tres tiempos que tenemos que tener en cuenta de que tenemos que utilizar para la desinfección. La frecuencia, eso va a depender también de cada institución, ¿sí? Pero se debe tener una frecuencia generalmente planificada y organizada, depende del sector y depende también de la institución, ¿sí? Siempre hay que limpiar una vez por día, ¿sí? Y una vez por turnos como mínimo. En caso de alguna contingencia, que el paciente vomite o que se caiga algún elemento que nosotros estamos usando, tenemos que delimitar el área, ¿sí? Para la limpieza inmediata. Al alta y el traslado o a la defunción del sujeto, más cuando es defunción tenemos que tener más cuidado todavía, ¿sí? Se debe realizar la limpieza terminal, el otro tipo de limpieza. Sabemos que había una limpieza primaria y una terminal. ¿Cuáles son los errores más comunes que se ven o que se reportan en la higiene hospitalaria? Primero, que hay ausencias de normas estrictas, ¿sí? Que nadie tiene una planificación estricta, una norma de la higiene, que hay una ausencia del control, ¿sí? Las dos cosas que vimos hace un ratito, que en la organización y la política sería, falta la capacitación al personal que realiza la tarea, ¿sí? No tienen en cuenta ciertas cosas que nosotros estuvimos viendo acá. Falta el control de calidad de los productos, no siempre utilizan el mejor producto o el más eficiente en este caso. Utilizan una inadecuada dilución indicada para los desinfectantes, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Porque, por ejemplo, la lavandina viene en forma comercial en 2 presentaciones. Mezcla de producto con lavandina y detergente, eso es catastrófico,
y se ocurre, porque la mayoría dice no, pero limpia mejor, no, porque saco mejor las cosas, pero no saben que están expuestos a gases tóxicos que de forma crónica o aguda pueden llegar a intoxicarse las vías respiratorias de la mucosa o generarse alguna afección respiratoria a corto o a largo plazo, ¿sí? Por las distintas concentraciones. Nunca, pero nunca utilicen detergente y lavandina mezclado. Siempre utilizar por separado y por intermedio de un tacho de enjuague, ¿sí? Nunca se deben mezclar porque emiten gases tóxicos e irritantes que van a afectar directamente a las vías respiratorias, ¿sí? Esto es lo que les decía un poquito de las concentraciones de lavandina. Depende de quién compre o cómo compre. Nosotros tenemos una calidad, ¿sí?, mínima que tenemos que comprar para saber que vamos a sanitizar cuando hacemos las diluciones. La calidad de la lavandina debe estar dada por la concentración de cloro activo no menor a 60 gramos por litro, o sea que en un litro debe haber 60 gramos de cloro, ¿sí? Después lo del pH no interesa, pero en realidad sí interesa, pero no lo van a ver ustedes. Esto de los 60 gramos litro lo van a ver en el contenido del envase, ¿sí?, en las precauciones y la hoja de seguridad que trae cada uno de los envases, y eso lo tienen que ver. Y ahora les voy a explicar por qué. Esta característica debe controlarse cada 2 o 3 semanas, ¿sí?, los bidones que nos traen. En el almacenamiento debe realizarse en un lugar seco, limpio y fresco, como la mayoría de los productos químicos. Y estos cloros no tienen que superar los 120 días de almacenamiento. O sea que yo tengo que ir tratando de mover un poco el stock y poner los más nuevos atrás y los más viejos adelante. Una vez que yo hago la dilución, la debo usar dentro de las 24 horas, conservar los envases limpios y sobre todo bien identificados, ya que cualquier persona se puede contaminar o se puede salpicar en esta parte facial o en cualquier parte del cuerpo y producirse una irritación en la piel. Las dos presentaciones comerciales que existen para la industria son lavandina de 80 gramos litros y acá viene la dilución. Para una buena sanitización tenemos 125 centímetros de lavandina en 10 litros de agua. Pero también tenemos la lavandina que viene en la presentación de 60 gramos litro, que es la mínima que nosotros tenemos que comprar. Y fíjense cómo cambia la dilución, ¿sí? Una son 125 y otra 165. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Si yo no presto atención a esto, voy a provocar quizás posibles corrosiones en los elementos que va a tener contacto, o si la persona tiene algún contacto con la piel, va a producir una irritación. Y hasta acá más o menos tratamos de explicar un poco lo que es tener en consideración el tema de la desinfección y las áreas, más que nada para tener una carga viral menor a la que puede llegar a haber en el lugar donde hay personas infectadas o afectadas por alguna enfermedad, tanto respiratoria o de cualquier índole, ¿sí? A continuación les voy a dejar un video un poquito más explicativo o para agregar un poco más de contenido, ¿sí? Y le dejo el link en la parte superior izquierda, dice video informativo, y dejo un link y después dejo un cuestionario. Este cuestionario lo van a tener que resolver y entregar la próxima clase, y así vamos a ir viendo estas clases que nos toca ver en esta forma virtual. El cuestionario nos dice, nosotros tenemos que investigar y buscar dentro de nuestro texto o dentro de internet en algunos casos, pero tenemos que tener en cuenta esto. Generalmente las preguntas salen del texto y la que dice investigar tenemos que buscar la información en otro medio. ¿Debido a qué funcionalidad se emplean métodos
métodos húmedos. Tenemos que explicar por qué se emplean y para qué, con nuestras palabras. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué solo el personal capacitado y calificado puede hacer tareas en área restringida? Es algo fundamental que ustedes deben saber. Traté de explicar un poquito y más información van a encontrar en el libro. Investigar y desarrollar qué es la contaminación cruzada. Ahí van a tener que buscar un poco en algún medio, ¿sí? Y hacer un pequeño resumen qué significa la contaminación cruzada. Y por último, ¿qué riesgo se corre al ingresar al área del paciente sin los elementos de protección personal? Y esta pregunta hago referencia a lo que estamos viviendo hoy, ¿sí? Que les puede llegar a tocar en cualquier momento de su vida profesional. Entonces, siempre cuando se sospecha algo, tenemos que evitar o tener las consideraciones de que la persona es positiva a algo, entonces debemos tomar los recaudos necesarios para no infectarnos de cualquier cosa. Así que bueno, espero que haya sido buena la explicación. Ya les dije, esto cuesta, nos pone nerviosos estar frente a una cámara, a mí mucho más. Quizás en el aula es distinto, pero bueno, hoy tenemos que adaptarnos a estas circunstancias para poder tratar de llegar a que todos entiendan el objetivo de esta información. No solo en mi materia, sino en la materia de todos los demás profes. Les mando un saludo grande, un abrazo virtual para todos y cuídense mucho y sigan dejando comentarios en el Classroom, ¿sí? Que son bien recibidos, y alguna idea o formalidad o lo que fuera también lo pueden hacer saber. Todos aprendemos de todos y mi función acá es que tomen conciencia de las normas de seguridad. Un cariño grande, los aprecio mucho, los extraño mucho. No es lo mismo estar acá frente a mi compu que estar frente a ustedes tomando mates y no tomando mates, sino en el recreo tomando unos mates, charlando y haciendo hincapié en todo lo que en mi materia se basa, que es la seguridad. Un abrazo a todos y un cariño muy especial.